Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comunidad UMM. Mi nombre es Cristian Coronado, soy alumno de cuarto tetramestre. En esta ocasión me va a tocar presentarles sobre dos temas bastante interesantes, como es la discriminación y lo que viene siendo el racismo. Son temas con mucho contenido social, con mucho contenido cultural incluso también, y vamos a irlos desarrollando ahí poco a poco. Mi presentación, elegí un mundo sin barreras, reflejando esa unión, esa cohesión social que necesitamos para poder no solo desarrollar habilidades, sino también para vivir en armonía. Y vamos a empezar. Introducción. El racismo y la discriminación son palabras que usualmente escuchamos en nuestra vida diaria, pero realmente comprendemos su significado. Yo creo que todas las personas, inconscientemente o conscientemente, en nuestra vida diaria hemos visto acciones o hemos visto situaciones no solo de racismo, sino también de discriminación. Lamentablemente en la cultura se ha dado mucho ese tipo de cuestiones y es algo bastante lamentable para nuestra sociedad, para nuestro desarrollo. Como aquí comentan, el conocer cómo ello nos ayudará no solo a comprenderlo, sino también a poder crear o desarrollar herramientas para eliminarlo, o en su caso, por defecto, reducirlo. A ver, así vamos a empezar. Racismo. La definición de racismo la puse con mis propias palabras, se lo voy a leer literalmente. El racismo es cuando una persona piensa que su raza o color de piel es mejor que la de otras personas. Esto puede llevar a sentir odio o desconfianza a las personas de su entorno. Un ejemplo así rápido de racismo. Voy a tocar mucho el tema en este video, sobre todo de Estados Unidos, que siento que está un poquito, aparte que más segregado, más notable las discriminaciones raciales. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, dependiendo tu color de piel, por así decirlo, sufre de una cierta discriminación. Allá se nombran blancos, negros, y obviamente procuran de no mezclarse entre sí. Este es un ejemplo muy marcado de lo que viene siendo el racismo como concepto. Bueno, la discriminación, esta abarca más vertientes, no nomás puede ser la discriminación racial, sino abordamos temas más generales. Se presenta cuando tratamos a una persona de manera injusta, eso por su raza, religión, clase social incluso. Aquí sí puedo abordar, incluso puse el dibujo basado en México. Aquí sí lo podemos abordar en el contexto mexicano. Muchas veces las personas que tienen posibilidades económicas altas, al salirse a un lugar, al salirse a un parque, demuestran muchas veces su poca cultura, su poca clase y discriminan a las personas que sienten que no tienen los recursos económicos que ellos tienen. Sobre todo en México sí siento que está muy marcado ese tipo de situaciones donde el rico hace menos al pobre, anda humillando al mesero, si te ve, o sea, porque eso es algo también muy detestable, como que te ve de los pies a la cabeza y se ve como que no percibe esa imagen de dinero que él, según ya tiene, automáticamente te discrimina por eso. De hecho, bueno, ahorita voy a tocar un ejemplo que pasó hace poquito, bueno, no hace poquito, hace ya años, pero había una señora que estaba en el Carl Jr. La señora era de una etnia, no recuerdo ahorita el nombre, y la señora estaba con su niña comprando una hamburguesa del Carl Jr. Esta señora de manera muy prepotente la quitó y casi le dijo que ella no tenía derecho. Cuando esa señora, la de la etnia, era una mexicana como todos nosotros, y la otra señora se le escuchaba un acento presumiblemente extranjero. Entonces ahí es cuando ves ese tipo de actos de discriminación que suceden bastante en México. Aquí están los tipos de racismo. Primero voy a empezar con el aversivo. Las actitudes racistas se presentan mediante la distancia con otra persona, falta de empatía. Es el racismo más sutil, podríamos catalogarlo así. Es la manera de que, por ejemplo, no sé, en el salón yo creo que lo hemos visto mucho. Yo no me junto con él, con esta persona, porque a lo mejor no me cae bien porque no tiene dinero. O yo no me junto con esta persona porque se ve como que su lenguaje, como que yo no. Digo, es una cuestión muy sutil, pero está ahí. Yo creo que en un salón se ve más perceptible eso, que no es un rechazo total, pero sí es una cierta manera, incluso por la manera en que se acomodan los compañeros, tú te puedes dar cuenta como de a qué grupito se puedes pertenecer. Hay otro tipo de racismo, es el endocentrista, que está basado en la superioridad culturalidad del propio género. En este se refiguran mucho los estadounidenses. Los estadounidenses tienen una cultura americana, la gran mayoría muy marcada, en donde piensan que lo americano o lo de Estados Unidos está muy bien y todo lo demás está mal hecho. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de una cultura etnocentrista
egoísta basada en ellos, donde piensan de que realmente por su simple cultura ya es mejor que la otra. Vamos a tocar un tema simbólico. El derecho a ser iguales existe, pero para situaciones o personas en particular. Yo esto lo veo mucho, por ejemplo, aquí en México incluso, con la comunidad en general. Según todos somos mexicanos, todos tenemos el mismo derecho, el mismo respeto, pero si hay una cierta racismo con las personas de una etnia diferente, los bichones, creo que son los purépechas, cuando tú los ves, como que los ves sí como igual, pero a la vez como que los quieres un poquito alejado dentro de su propio contexto, de su propio ambiente. Y se ve más mal en México porque este tipo de personas las hemos alejado a las comunidades indígenas, cuando ellas tendrían que formar parte de nuestra comunidad, así como todos nosotros. Somos mexicanos iguales y tienen el mismo derecho que todos. Y vamos a ver a continuación un racismo más agresivo, lo podemos definir con esa palabra, que es el racismo biológico. Es el racismo menos tolerante y muchos lo ven como una amenaza. Este biológico, desgraciadamente, y vamos a estar haciendo lo mismo, son heredados o transmitidos a través de la cultura. Es el concepto de que como una raza es superior a la de los demás. Y yo veo el ejemplo muy grande en lo que pasó con los alemanes nazis, que fueron liderados por Hitler. Ellos desde que nacían ya les inculcaban la raza aria, incluso creo que era el término, la raza aria la catalogaban como superior y los judíos los tachaban de sus peones, de unos ratones, de unos rateros, o sea, la peor de las calañas eran considerados los judíos. Todo ese tipo de creencias, culturas, fueron transmisores que se fueron presentando de generación en generación. A lo mejor el niño nacía sano de prejuicios y todo, pero él escuchaba a sus abuelos, escuchaba a su papá, y todo eso determinó que al final del mundo, como no pudo haber armonía, ¿qué sucedió? Sucedió una guerra. Bueno, ahora sí vamos a tocar un tema, la verdad, yo creo que ese tema es el más importante del racismo. Lo vi cuando estaba viendo el libro del maestro Eduardo. La verdad me pareció demasiado interesante. Yo no conocía esa historia. Sí había visto una que otra película de segregación racial, sobre todo en el sur de Estados Unidos en los años de 1950, 1960 más o menos. Pero cuando vi en el libro que nos pidieron esa lectura, como que me interesó y empecé a investigar un poquito más del tema. Se lo platico a continuación. Lo titulé El nacimiento de un héroe, Martin Luther King Jr., y con la simbología de I Have a Dream, que el maestro Eduardo va a saber de lo que estoy hablando. Bueno, contexto, primero que nada. En el año 1955, en Montgomery, Alabama, Rosa Parks se sentó en un asiento que estaba destinado a los blancos. Hay que recordar que en 1955, en ese tiempo en Estados Unidos, había demasiada discriminación racial, estaban casi peleados. Si tú estabas en un establecimiento como persona de tez blanca, no te podías mezclar con los de tez morena. Había muchas cuestiones en que estaban separados, y el autobús era uno de ellos. La empresa Montgomery asignaba de que tales asientos eran para las personas blancas y los demás asientos eran para las personas negras. Esta persona, Rosa Parks, en 1955 llegó cansada del trabajo, se subió al autobús y se encontró que con los asientos de su género, de su raza, por así decirlo mejor, ya no encontró ninguno disponible. ¿Qué hizo? Se sentó en uno reservado para los blancos, se armó un problemón, la demandaron, fue acusada injustamente por ese tipo de, que ellos consideran ese tiempo que era un delito. Bueno, él le hizo protesta pacífica. Es aquí donde entra Martin Luther King Jr. Él era líder de los derechos civiles, era un líder de los derechos civiles que creía firmemente en la igualdad para todos, sin importar el color de la piel. Cuando Rosa fue arrestada por este hecho del autobús, él fue de los primeros en apoyarla, en organizar un movimiento masivo. Otra de las cosas que admiro de Martin Luther King Jr. es que él se basaba en las enseñanzas de Mahatma Gandhi. ¿Qué afirmaba él? Sí quiero protestar, pero lo va a hacer de forma pacífica. No voy a provocar que haya desasosiego civil, no voy a provocar violencia, porque ambos sabemos que violencia genera violencia. Voy a protestar de manera pacífica, voy a hacerlo de manera inteligente y te voy a pegar donde más te duele. ¿Qué organizó Martin Luther King Jr.? Se puso de acuerdo con la comunidad afroamericana de ese entonces
y acordaron con ninguno de ellos utilizar el autobús Montgomery. Dejaron de utilizarlo, la empresa se dio cuenta de las importantes pérdidas que estaba sufriendo y lo llevó a querer negociar. Poco a poco, más personas se fueron uniendo a este boicot masivo y empezó a sentirse realmente el poder de la gente afroamericana. Bueno, triunfo de la igualdad. El boicot duró más de un año y fue muy importante. Durante este tiempo, Martin Luther King Jr. se convirtió en un líder reconocido ante las mismas masas, y cuando pasó todo este tipo de cuestiones, su manera de protestar pacífica se extendió por todo Estados Unidos. Él fue considerado un ícono, una persona muy sabia, una persona muy exitosa, en base a, como mencioné anteriormente, a la no violencia. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente, un año después, en 1956, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que esa sección que estipulaban los autobuses Montgomery de la segregación racial era completamente inválida, era completamente injusta hacia los derechos humanos, y estableció que el autobús no tenía por qué negarle ni el acceso a las personas afroamericanas, blancas. Todos tenían el mismo derecho, y ya nada de los asientos separados, todos los asientos debían ser iguales y toda la persona tenía derecho a ocupar un asiento que estuviera libre. Ese fue un gran triunfo para Martin Luther King Jr., quien, nuevamente le reitero, dijo un poema muy hermoso, I Have a Dream, frente a la explanada de Estados Unidos, donde él comentaba que su sueño era ese, que eliminar todas las barreras, ahí el título del tema, eliminar todas las barreras, de que el hombre blanco y el hombre negro se vean nuevamente como hermanos, como de un principio debió ser. Bueno, la reflexión final, esa me gustó mucho, la verdad la escribí yo y se las voy a compartir. A lo largo de nuestra vida hemos visto transcurrir muchas injusticias transformadas en racismo y discriminación. Como docentes, el estar bien informados, ser empáticos y amables con todos los alumnos y personas nos acercará a la meta de construir un mundo mejor. El racismo es un fenómeno preocupante en la sociedad, y para vivir en armonía necesitamos erradicarlo de todas sus maneras. Todos los seres humanos tenemos el mismo derecho de respetar entre nosotros y contribuir a la sociedad. Y me despido con las grandes palabras de Martin Luther King Jr., I have a dream. Y ya por último les quería explicar muy rápidamente, porque también está relacionado con esto, el artículo 15 de los derechos humanos, que significa que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Sin importar de qué nacionalidad sean tus padres, si tú naces en el territorio mexicano como recién nacido, tienes derecho al pasaporte mexicano, algo que está estrechamente vinculado con la educación, porque una vez que adquieres los derechos de ser mexicano, automáticamente te conviertes en un participante activo de la sociedad y tienes derecho a educación, a cubrir las necesidades básicas como educación, salud y vivienda. Entonces, como les hemos visto, estos temas que estamos viendo en clase, los hemos visto incluso en la práctica, han acontecido a lo largo de la historia para hacer una mejor ciudadanía, y esto de los derechos humanos, por eso en eso se centra, en un mundo más igualitario, más equitativo e inclusivo para todos, para fomentar la armonía social y sobre todo para seguir desarrollándonos como sociedad. Les agradezco mucho por su atención, muchas gracias, y esto ha sido todo por hoy.